mismo autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder. Ahora que Verástegui dice que se arrepiente de haberse subido al avión presidencial y tomarse el vinito con la gaviota y Peña Nieto, Las Damas del Poder. García Luna, el señor de la muerte, ahora que habla de narcorégimen, de narcogobierno, de narcopresidenta y narcopresidente Verástegui, habría que regalarle el señor de la muerte, García Luna, el señor de la muerte de Paco Cruz, a ver si nos dice, no, eso ya fue hace mucho tiempo. Hubo un tiempo en el que en México se despachaba como cártel o había un cártel en Los Pinos y no fue ni con López Obrador ni con Claudia Sheinbaum, pero esta bola de derechosos se hacen pendejos y obviamente les recomiendo los libros que ya son referencia desde hace ya algunos más de 10 años, Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Fíjate que es que los temas que tocas ahí, Verástegui, que es bien interesante ese tema, pero primero Salinas Pliego. Vicente, ese es un caso fácilmente desmontable en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un tipo que ha hecho su fortuna o ha construido su fortuna a través de concesiones de cuates gubernamentales, contratos a través de extorsión. Es un extorsionador profesional, es un tipo que no tiene defensa, puede discutir lo que sea, pero el gobierno lo puede desmontar prácticamente de inmediato. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que él dice que es persecución por pago de impuesto fiscal, pues puede demostrar el gobierno que desde 2008 ha perdido cada caso, no con la nueva Suprema Corte, perdió todos los casos con la vieja Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa que de ese régimen que él tanto se benefició, Vicente, no lo quiso perdonar a Enrique Peña Nieto, perdió todos los casos con Enrique Peña Nieto, perdió todos los casos con Felipe Calderón Hinojosa, perdió los casos con Vicente Fox Quesada, que empieza en 2008, ¿sí? Perdió con todo mundo, así que es muy fácil demostrar que es un tipo, que es un extorsionador, Vicente, que utiliza sus medios para eso, para hacer fortuna todavía. Es un tipo que los demandó a ustedes, Vicente, pero recuerda que también en su momento demandó a la revista Proceso por un reportaje en el que se demuestra que hizo trampas, chanchullos, robos sobre Fertinal, ¿sí? Y buscaba impedir su publicación y lo acusaron cuando él había acusado de censura previa. Así que es un tipo que por el que es muy, muy, muy fácil desmontar cada una de las acusaciones, muy, muy fácil, porque es un tipo que ha sido corrupto, es un tipo que yo te decía, es una palabra delicada para nosotros, extorsionador abiertamente, es un hombre que se ha beneficiado del Estado a través de el amiguismo, el compadrazgo, y luego ya lo decía, pues el caso más reciente es el de Puebla, el de la extorsión. Así que también podemos, o quien vaya a responder del gobierno mexicano, que eventualmente va a responder, es un tipo que no solo ha eludido al fisco en México, es un tipo que ha escondido su dinero en paraísos fiscales, abiertamente, sí. En los papeles de Panamá, ¿tú te acuerdas? Viene cómo sacaba dinero de este país, es un saqueador. Si cada punto que él pueda discutir, cada punto es desmontable y demostrable que es un tipo tranza y que tiene un lado muy oscuro y muy perverso, Vicente. Tú dices en 5 minutos no me aguanta, no, no te aguanta un minuto, Vicente, no te aguanta un minuto, así que esa imagen que fue a presentar, dice él, 100 hojas, pues qué poquito, mira, mis libros tienen, algunos tienen, los que menos tienen 300 hojas, así que una persecución que el documento de 100 hojas, la verdad es que no es nada, 100 Oye, hojas se las van a tirar a la basura, Vicente. ahora que se dice perseguido, que responda ante esto que dice el jefe de gabinete allá en Puebla, José Luis García Parra, es el coordinador de gabinete del gobierno de Puebla que destapa junto al gobernador Alejandro Armenta los intentos de extorsión. Esta es la nota, Paco.
O sea, sí va a hacer escándalo a Washington. Me parece que interesante el momento en el que también le explota la bomba mediática por lo de la extorsión en Puebla. A eso debería de responder Ricardo Salinas Pliego. Creo que tiene las declaraciones de José Luis García Parra, coordinador de gabinete de Alejandro Armenta allá en Puebla. No sé si, a ver si nos la pones, por favor. ¿Qué es lo que buscaban ellos el año pasado? Nos contactaron, convenios y contratos por 2.350 millones de pesos. Ese es su dolor, ese es el rencor con el que hoy están fabricando mentiras para atacar a la administración del gobernador Armenta. 2.350 millones de pesos. En distintos rubros, ¿cuántos de ustedes tienen un convenio por 60 millones de pesos para darle apertura a las acciones que realiza la administración estatal? A ver, levanten la mano. Ninguno. Esa era su pretensión. Y nos dijeron, es que con el PAN eso nos daban, ¿eh? Con el PAN en Puebla eso les daban. Y vamos a estar nosotros sin distracciones. Sabemos que esta línea va a continuar, van a seguir con notas manipuladas, con notas hasta con datos absurdos, temas que dan risa, atacarnos en redes, pero nosotros estamos enfocados en darle resultados a Puebla. Fíjate, Paco, qué revelador esto que dice el coordinador de gabinete, ¿no? 2.350 millones de pesos. Se dice muy rápido, pero es una frijolera, es un dineral. Y aparte, eso es lo que nos daban con el PAN. Pues con razón estos como Ricardo Salinas Pliego dicen que estamos peor ahora. Pues quieren regresar a sus privilegios. Obviamente, el que quiera ver, que vea, el que quiera escuchar, que escuche, Paquito. Vicente, no solo eso, tú recuerda, se te intentó transar, intentó robar, intentó defraudar a AT&T. Está la demanda en Nueva York, no está aquí con nosotros. O sea, es un tipo tranza, le debe por lo menos 630 millones a partir de una deuda de 580 millones de dólares a inversionistas que a través de un fondo de inversión compraron acciones de Grupo Salinas. Tú recuerdas, no hace mucho el juez Paul Gardefe en Nueva York lo amenazó incluso de cárcel por algunas cuestiones leguleyas, es decir, trampas, desacatos, todo lo que le puedas poner a Ricardo Salinas Pliego. Sí, es un tipo tranza, no solo aquí en México, es tranza donde quiera que sea. Y así que para mí es un caso que puede fundamentar bien la respuesta el gobierno mexicano, porque sí va a tener que responder, pero no, hombre, eso ni debía quitarle el sueño al gobierno mexicano, que no se lo quita, Vicente. Para mí lo preocupante sí, nosotros hemos insistido en eso, que de pronto da la impresión de que el gobierno y la 4T en general es muy tibio con personajes como Salinas Pliego, como Alejandro Moreno Cárdenas. Es muy tibio, a veces hasta de pronto parece temeroso por el que vayan a decir. Ya, porque Alejandro Moreno Cárdenas debía estar en la cárcel. Salinas Pliego ya debió haber sido intervenido. 2008, no es que sea un caso de ahora, 2008. Son 18 años de evasión fiscal. Yo me pregunto si a cualquiera de nosotros le perdonarían 5 pesos. Mira, uno de pronto comete errores, sí. Yo estoy muy ordenado con el pago de mis impuestos, pero anteayer me llegó un requerimiento bastante serio de que debía impuestos de marzo de 2015, de 2025, discúlpame, 2025 yo pagué, pero de pronto uno se equivoca también. Así que no te perdona nada Hacienda.
Y está bien, va, yo estoy consciente que debo pagar impuestos. Ese tipo desde 2018, Vicente, 2018, entonces ya este tipo debía haber sido, bueno, no él, Electra debió haber sido intervenida, embargada, como tú quieras, TV Azteca debió haber sido intervenida, así que, y Alito Moreno debía estar en la cárcel hace mucho, Vicente, pero de pronto yo siento y creo que es generalizado el sentimiento que la 4T ha sido muy tibia con estos personajes, por lo que sea. Y Alito ya lo entendemos, por arreglos abajo de la mesa, sucios, oscuros, como quieras, con Ricardo Monreal Ávila, pero en general, estos tipos si no les pones un alto, Vicente, siempre van a hablar. Si los meten a la cárcel, van a hablar. Si no los metes, van a hablar. Así que el caso de Ricardo Salinas Pliego es patético, pero es desmontable de inmediato, Vicente. Hay cualquier cantidad de evidencias que es un tipo ladrón, que es un tipo pillo, que es un tipo usurero, que es un tipo sinvergüenza, y hay cualquier cantidad de pruebas para demostrar que es un delincuente evasor fiscal, Vicente. Así que lo que fue a hacer discúlpame, Washington, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está ahí, la sede está en Washington, lo que fue a hacer es tratar de intimidar al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Eso fue a intimidar, porque además mira dónde lo reciben, en un salón general, como a todo mundo, o sea, como a hijo de vecina, ni siquiera sí fue nada más a hacer el ridículo, pero es para amedrentar al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Yo supongo que a estas alturas no se van a dejar, primero, y no deben de dejarse, y segundo, a estos tipos hay que ponerles un hasta aquí, Vicente, ya merece un estate quieto, así que, y luego platicamos de Verástegui, que lo que pasó ayer, Vicente, la entrevista que le das es bien interesante, ¿sí? Luego lo comentamos porque sé que ya llegó el maestro Jaime Hernández, así que si se desmañanó para estar con nosotros, no lo hagamos esperar, porque si no, como viejito que se va a dormir ahí en la mesa. Jaime Hernández, buenos días. Se asustó porque dijo, Sandra Cuevas defendiendo a la presidenta, dijo, es una de esas pesadillas y se levantó así asustado, sudando, ¿no? Como película. ¿O fue Norman Pearl el que se levantó así asustado? Y mira, también Norman se levantó asustado, ya Sandra Cuevas defendiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Norman, Jaime, buenos días. ¿Cómo estás, mi querido Jaime? El maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube, que hay que respaldar. Así como ustedes respaldan a Sin Censura, le pido que a las 2 de la tarde vean No Apto para Cínicos en el canal del maestro, que así se llama en YouTube, No Apto para Cínicos, que le ayuden con los likes, que le ayuden con las suscripciones y que le ayuden con las aportaciones, los superchats, para que sigamos hablando sin censura y con verdad y con justicia, como lo hace. Y ya llegó también Norman Pearl. Recuerde que de 7 a 9 todas las noches, así como pido apoyo para Jaime a las 2 de la tarde, de 7 a 9, vea a los señorones, a los caballeros de la noticia, Jaime Hernández, Paco Cruz y Norman Pearl, de 7 a 9 en el canal de Norman Pearl TV. Así que les encargo el respaldo a nuestros amigos. Me gustó eso, los caballeros de la noticia, porque luego dicen, ¿por qué les dices duelo de bastonazos? Bueno, está bien, pues los caballeros de la noticia de 7 a 9 en Norman Pearl TV. Mi querido Jaime, Jaimito, ¿por dónde le quieres entrar? A ver, otra vez estamos ante esta disyuntiva, ¿no? Decirle a la audiencia que tenga cuidado con las campañas de manipulación, que de lo que forma parte este chillido de Salinas Pliego en Washington. Porque los medios que le pinten a una víctima, a las audiencias o a sus lectores, están manipulando. Como también hay medios en Estados Unidos que no están reportando que Donald Trump le pintó el dedo a un empleado de Ford, un trabajador de Ford, que le gritó protector de pedófilos y Donald Trump le escupió un fuck you. Ah, cabrón. O los medios que no hablan de la condición mental de Donald Trump, que vuelve a hacer todas estas gesticulaciones y sonidos extraños en una conferencia
de prensa de la nada. O estos medios que, híjole, ya no sé ni qué ponerte sobre la mesa, mi querido Jaime, porque hoy sí hay buffet. Sírvase, maestro. Te abrazo a la distancia, Jaimito. Buenos días, caballeros. Pues sí, yo creo que déjame arrancar, si se puede, con el tema de Ricardo Salinas en Washington. Este periplo de Ricardo Salinas, que es ya, digamos, es una peregrinación que han realizado desde los abogados del Chapo Guzmán hasta los líderes del PAN para denunciar la falta de libertades. Y en esta ocasión, pues claro, como tenía ahí a los reporteros de Azteca y ADN, que fueron a cubrir a su patroncito, porque si no, no hubiera habido cobertura. Le sacan foto, le hacen el paripé, la simulación de que lo resubieron y no, con este pelangas que cubre el tema de libertad de expresión. Yo les he dicho una y otra vez que cualquiera que toque las puertas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es recibido, todo mundo. No hay límites, es decir, siempre está abierta la puerta, se te recibe, se te escucha. Otra cosa es que se tomen medidas, en tu caso, que la Comisión Interamericana tome en serio tus denuncias. Y yo, por ejemplo, decía, a ver, después de esta denuncia de Ricardo Salinas Pliego, ¿qué sigue? ¿Qué seguiría? Pues seguiría, por ejemplo, el hecho de que la Comisión Interamericana emitiera medidas cautelares. Yo no me imagino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitiendo medidas cautelares y pidiéndole a la presidenta de México que por favor deje de mencionar en las mañaneras a Ricardo Salinas Pliego. ¿Por qué? Porque si lo ha mencionado la presidenta, es para tener derecho de réplica, porque todas y cada una de las veces que Ricardo Salinas Pliego se ha lanzado contra la presidencia desde su cuenta de X o pronunciamientos a través de videos o a través de sus noticiarios, le han dado réplica en la mañanera. Entonces, si el señor no quiere que se le mencione, pues no se meta con la presidenta y pague sus impuestos. Ahora, yo creo que es imposible que la Comisión Interamericana emita medidas cautelares para censurar a la presidenta de México. Eso no va a ocurrir. Entonces, ¿cuál ha sido el propósito de Ricardo Salinas? Pues ir a hacer la faramaya, el paripé, la simulación de que en México se le violan sus derechos, se le censura, de que está defendiendo, válgame Dios, ahora resulta que se ha convertido en paladín de la libertad de expresión. Pues no, ¿no? Entonces, esto ya es este recurso de ir y hacer este peregrinaje se ha convertido en un recurso ya de muy desgastado, y dicho sea de paso, no le va a funcionar. Y en el otro caso de Donald Trump, yo creo que realmente el presidente Trump sí que tiene problemas severos de salud mental. Ayer con este Lo bueno es evento. que lo bueno es que no está conectado Verástegui, si no te hubiera dicho las pruebas para que sostengas tus dichos, Jaime Hernández. No, ya son numerosas, pero hagamos de lado el hecho de que no hay un diagnóstico oficial sobre el precario estado de salud mental del presidente Trump. Hagamos de lado eso. Pero no es de locos que durante un evento, sin venir al caso, se refiera al presidente Joe Biden que tiene un cáncer para decir que toma café y empieza a hablar así como dice uno. ¿Quieres que lo veamos y lo escuchemos Sí, para que, por favor, por favor. por contexto, a ver si se ponga, por favor, alucinante y lamentable? Es referencia a Joe Biden, quien sí tiene situaciones de salud ya diagnosticadas. Ladies and gentlemen.
para que vean que, bueno, y toda la gente que estaba presente guardó silencio porque se les hizo, quedaron lívidos, pasmados ante esta falta de tacto de un presidente contra otro expresidente. Es decir, este sigue siendo un adolescente bullying que se mete contra todo lo que se mueve, todo lo que hace él es perfecto y todo lo que hacen los demás es horrible, imperfecto. Yo creo que es el peor presidente que ha tenido en la historia Estados Unidos. Y luego esta falta de dignidad presidencial, cuando no aguanta las críticas, cuando va a la planta de la Ford y un trabajador le grita desde abajo, eres un protector de pederastas, y Donald Trump le enseña el dedo del medio. Es realmente, y yo creo que estas imágenes hablan por sí mismas, hablan de hasta qué punto realmente la imagen presidencial, el carácter presidenciable está hoy en los sótanos de Estados Unidos. Así es que yo creo Oye, que, Jaime, dime, y súmale su declaración de que le vale madres el tema con México y Canadá, cuando él en algún momento lo cacareaba porque lo había logrado con López Obrador en su momento. No entiendo. O sea, no entiendo. Entonces, puta madre, entonces, ¿qué le vas a revisar? ¿Con qué le vas a negociar a tus vecinos, a tus hermanos del sur y el norte con esas declaraciones como las de Donald Trump que solo incendian el rancho? Perdón por la así es. expresión. Y todo esto te demuestra que que, mira, este tipo de pronunciamientos, al igual que la semana pasada se refirió a volver a bombardear a México, a intervenir en México contra los carteles, que los carteles siguen controlando, México, siguen gobernando México, pues generan en México inquietud y, de paso, esto es esto es carnita para la oposición y para personajes tan impresentables como el señor Eduardo Verástegui. Y déjame ahora abordar el caso de Eduardo Verástegui. Eh, yo encontré en la entrevista, primero, esta es una crítica que tiene que ver con las entrevistas concedidas a personajes como Eduardo Verástegui y, ¿cómo se llama? Javier, ¿qué? Negre. Negre. Bueno, estos personajes, cada vez que conceden entrevistas, la táctica, porque así los preparan, es la de avasallarte. Son como metralletas, no te dejan hablar, te dicen, te interrumpen, son expertos en eso, son expertos, y esa es la táctica que te impuso nada más comenzar la entrevista, el señor Verástegui arrancó recordando cómo lloró contigo, hermanados, patatín, y ya tú dices, no, ya, aquí ya, esto ya empezó. Fue una entrevista, desde mi punto de vista, muy atípica. Yo, francamente, yo no le hubiera concedido una entrevista, Eduardo Verástegui, entiendo cuál fue tu intención, cuál fue tu objetivo. Yo, en lo personal, creo que no le hubiera concedido una entrevista, porque lanzan mierda por todos lados, no te dejan hablar, y además resulta tremendamente, molesto escuchar a un personaje que se cree por encima de la presidenta de México, que te dice: "La presidenta de México tiene contacto", digo, la presidenta de México solamente puede hablar con Trump por teléfono. Yo tengo contacto directo. Dice: ¿cómo dijo? Hay distancias, hay Niveles. val ¿cómo dijo? Niveles. Hay niveles, ¿no? Y entonces tú dices, este cabrón, este es un integrista católico. Los integristas católicos son intolerantes, ven el mundo y no quieren que los demás lo vean distinto como los ven ellos. Yo entiendo que tu intención fue exponerlo con todas y estas barbaridades que soltó. El tipo prefiere defender al presidente de Estados Unidos. El tipo prefiere concederle el beneficio de la duda
a Donald Trump que a su propia presidenta. O sea, eso para mí es realmente, te habla de un elevado grado de traición y de la forma en que Trump ha enajenado a personajes como este. Los acerca, los tiene cerca de sí, los convierte en peones, lo mismo a él que a Negre, los hace creer que son importantes y estos mercachifles, estos integristas del Cristo, realmente creen que son importantes, se la llegan a creer. Y yo creo que el ejercicio de ayer para mí realmente fue, por momentos yo me irrité mucho, me molesté mucho por la forma eh, podríamos decirle, tan grosera, en la que no te dejaba entrevistarlo, en que se te iba encima como una planadora y tú más o menos, pero yo creo que este tipo de personajes no merecen la pena ser entrevistados. Ahora, como decía Paco Cruz, merece la pena ¿para qué? Para poner en evidencia al Canal 11 y porque hablábamos de cómo antes el régimen priista, sobre todo lo decidía la Secretaría de Gobernación a quién se podía entrevistar y a quién no, que es lo mismo que ha ocurrido en este caso. Entonces, se puede decir eso, pero entrevistarlo, tú sabes que te quiero mucho, Vicente, y además yo creo que somos lo suficientemente amigos como para aceptar nuestras críticas, somos adultos y sabes que lo digo en buena lid. Mi querido Jaime, no espero menos de ti, hermano. Solo entre los amigos nos decimos las verdades y es válido. Pues, imagínate qué jodido sería que todos estuviéramos de acuerdo en todo lo que seas. No sería sin censura. Oye, Exacto. ¿cuándo te he dicho? ¿Cuándo te he dicho? No, Jaime, por ahí no, no digas eso de... Nunca, nunca. No te digo. Entonces, ahora imagínate que yo tuviera la piel delgada para no aceptar una crítica de además de colegas a los que admiro y que respeto y se los he demostrado y se los he dicho y se los vuelvo a confirmar, ¿no? Los respeto, los admiro. No estoy de acuerdo con lo que dices, con algunas cosas de las que dices, pero tenemos la libertad de decirlas. Claro. Y pues estoy de acuerdo en la crítica y que vengan más críticas. Y es más, si en determinado momento Salinas Pliego dice, sí, voy a la entrevista con Vicente Serrano, pues mucha gente dirá, no, porque le vas a dar espacio. Está bien, es válido. Pero si el programa es verdaderamente sin censura, pues escuchemos al mismísimo diablo. Ave María Purísima, lo que ando diciendo. Si estuviera viva mi abuelita Elena, ya me hubiera dicho, no lo llames. Pero bueno, el mismísimo diablo diría, hasta para entrevistar al diablo voy al mismísimo infierno, diría eh, Julio Scherer, cuando entrevistó al Mayo Zambada. Pero bueno, es parte de todo esto, incluso del aprendizaje continuo, mi querido Jaime, porque como aquí no somos los que nos creemos tocados o iluminados por la luz divina, pues venga la crítica, que es muy interesante. Ahora, déjame decirte esto, ¿eh? Esta crítica que te hago, y soy muy franco, sale de la entraña. Y es muy posible, puede ser, que yo esté equivocado, ¿eh? Puede ser que yo esté equivocado. ¿Por qué no me gustó? ¿Por qué me resultó? eh, 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 Porque es falta de respeto, por la forma en que arrancó la entrevista, metiéndote una zancadilla desde por delante, diciendo: "No, ¿qué pasó, hermano? Si tú y yo lloramos juntos, vimos la película". Dije: "Qué poca madre". O sea, así vas a iniciar, así vas a arrancar una entrevista en la que vas a mantener el respeto frente a tu entrevistador. O sea, ¿me entiendes? Mi reacción ha sido de entraña, de desprecio a este personaje. Y dicho esto, vuelvo a repetir, es muy posible que esa percepción mía que nace del rechazo
por el maltrato que te quiso dar y por la forma, es lo que esté hablando por mi boca. Dicho Pues, esto, insisto, es posible que yo esté equivocado y que tú tengas la razón y que el haberlo expuesto tenga su valor. si no lo hubieras escuchado y visto en Sin Censura, a lo mejor no lo hubieras despreciado como lo estás despreciando por lo que has dicho, no solamente sobre tu servidor, sino por su falta de base Evidentemente, para evidentemente. hablar. Pero bueno, voy con el maestro Norman Pearl. Antes de ir con Norman, hablando de personajes, le salió una defensora atípica a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Los milagros de esta 4T y del segundo piso de la transformación. Ya hasta Sandra Cuevas, la que quería madrearse en campaña a la presidenta, ahora la sale a defender. A ver, échelo, Ceci. Buenas tardes, los saluda Sandra Cuevas, política y empresaria. Quiero mandar un mensaje de forma muy respetuosa a todos los mexicanos y mexicanas. Tenemos una sola patria, tenemos un solo país y una sola presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien en estas últimas semanas ha estado trabajando de forma coordinada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ambos buscan que México sea un lugar seguro, buscan acabar con el narcotráfico y con todos aquellos que violentan a nuestro país y a las familias de México. Por eso es que hay que respaldar sus acciones y sus acuerdos, pero también poner un alto a la oposición, esa oposición hipócrita, esa oposición que tuvo años en el poder y no quisieron resolver absolutamente nada. Hoy que perdieron sus privilegios, hoy sí exigen lo que ellos no pudieron dar. Me refiero al PRI, al PAN, al PRD, lo que queda del PRD, a Movimiento Ciudadano. No escuchen a esa oposición hipócrita, no escuchen a aquel millonario que ya se cree presidente, que se inventa reuniones en Estados Unidos solo porque tiene dinero, solo porque tiene los recursos económicos para estar viajando a Washington, pero no porque lo manden llamar, no porque esté trabajando directamente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No crean muchas cosas de lo que se ve en las redes sociales. Hay que reconocer el trabajo que ha venido haciendo y los resultados que ha dado Omar García Harfuch, secretario de Seguridad. Pero también debemos llevarnos a casa 3 tareas, mexicanos y mexicanas. Punto número 1, exigir mayor seguridad y la paz que merece México. Punto número 2, respaldar las acciones de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y no permitir que mentiras estén circulando en las redes sociales. Y punto número 3, mandar al diablo ya a la oposición, al PAN, al PRI, al PRD, a Movimiento Ciudadano y todos aquellos millonarios que aspiran a tener un cargo solamente porque tienen dinero, pero no tienen la vocación de servir a México, ni mucho menos entienden al pueblo de México. Dios los bendiga y a seguir trabajando. ¡Viva México! Algo quieren, dicen en el chat. Pues ahí te la dejo votando, mi querido Norman Pearl. Éntrale por donde quieras, maestro. Fíjate que este video lo vi anoche y me llamó mucho la atención cómo la detención del monstruo y la detención del exnovio de esta mujer, de la señora Sandra Cuevas, ha hecho que ella cambie inclusive de parecer, ¿no? Suena ridículo en una voz discordante, si es que así le podemos llamar. Para empezar, cuando ella se presenta, lo hace como empresaria y como política. No es ni empresaria ni política. Primero debe entender qué significan esas actividades. En segundo lugar, Sandra Cuevas está encontrando nichos para poder promocionarse, ¿no? Hace poco tiempo estaba formando un partido político. ¿Para qué? Para ir en contra de estos gobiernos violentos, etcétera, etcétera. Después, no hay que olvidar que ella formó parte, inclusive fue candidata y eventualmente alcaldesa por parte del PRIAN. Así que el hecho de que salga ahora a defender al gobierno de la República, pues por lo menos es cuestionable, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de credibilidad puede tener una mujer
que ha pasado, que han dado de saltimbanqui, no en partidos, que han dado de saltimbanqui en ideas, ¿no? En conceptos, en formas de lucha, que se subía a motocicletas, que se subía a carros cuando era alcaldesa, que trataba de impresionar y de aterrorizar, hay que decirlo, a toda la comunidad de la alcaldía Cuauhtémoc. Hablar de Sandra Cuevas es hablar de un pasado reciente que seguramente nadie quisiera volver a reencontrar. Recordamos perfectamente bien sus arengas que hacía a los empleados, que no a sus empleados de la alcaldía Cuauhtémoc, para golpear a la presidenta Claudia Sheinbaum, en sus términos, por supuesto, porque no es una mujer tan elegante, ¿no? Bueno, simplemente yo creo que hablar de Sandra Cuevas es hablar de lo que no debe de suceder en la política mexicana. Se deben de erradicar estos perfiles, ¿no? Estos perfiles fáciles, pero al mismo tiempo frágiles, como la Lili Téllez, como Alitos Morenos, como esa gente que no debe estar en la política. Yo vuelvo a confirmar, a ratificar, ella no es empresaria porque se requiere un perfil específico y tampoco es política, que por supuesto no influencia a nadie. No, un político, un líder político debe de retomar intereses de una comunidad para poderse dirigir como tal. Y esta mujer no, esta mujer es una circunstancia de la política, es una circunstancia de de las decisiones incorrectas de Ricardo Monreal, que ha tomado muchas, ¿no? Y todas ellas han sido por lo menos cuestionables. No, Sandra Cuevas no tiene mucho que hacer. Fíjate que hablando de actores, porque esta es una pésima actriz, quiero hablar también de ese mal actor que entrevistaste, Verástegui. Yo creo que este actor aprendió un mal discurso, un discurso que, por cierto, repite con obsesión y es muy básico. Es cierto, al principio te quiso condicionar, te quiso sensibilizar con respecto a el pasado que ambos tuvieron cuando vieron una película maravillosa, ¿no? Él quiso desde un primer momento, quiso establecer condiciones del diálogo, de la entrevista, pero hay algo que rápidamente lo pone en evidencia, que es llamar reiteradamente a la presidenta y al expresidente AMLO, los llama narcopolíticos, ¿no? Narcopresidentes. Y esto le quita cualquier ápice de credibilidad a no exhibir pruebas, ¿no? Porque es muy fácil llegar y decir, bueno, es que tal persona es esto, sí, ok, bueno, ahora compruébalo y con eso basta para que se le censure, inclusive para que se le condene, ¿no? Entonces, yo creo que su discurso, pues es un discurso lleno de frases comunes, de mentiras, y por cierto, tiene un lenguaje muy básico. Yo no lo conocía, nunca lo había visto, y me parece que no tiene un origen cultural o un origen de carácter, me refiero a su preparación política de carácter importante. Bueno, ahorita ya que se muestra la fotografía de Salinas Pliego, pues yo tengo una reflexión. Ahora con respecto a su aparición en la OEA, en donde reciben, como decía el maestro Jaime Hernández, a todo mundo, pues es ridícula la falsa cruzada por la libertad, porque además TV Azteca muestra como la cruzada por la libertad. Esta falsa cruzada por la libertad de Ricardo Salinas Pliego, pues es por lo menos ridícula, pues tiene una interpretación de la libertad muy caprichosa. A ver, la libertad de no pagar impuestos, la libertad de usar una concesión como TV Azteca para golpear al gobierno, quien le otorga la concesión, ¿no? Quien se la presta. Esta concesión es del pueblo de México, nosotros lo sabemos, y es un momento de ir pensando ya en revocarlo. Tenemos años y sobre todo hemos intensificado nuestra apreciación últimamente, pensando que él no tiene derecho a una concesión en donde utiliza la comunicación con la gente de una forma no solo parcial, de una forma riesgosa. Salinas Pliego
creo que deben de ya ponerlo en el sitio que le corresponde. Y a él le corresponde cualquier lugar menos un ámbito de comunicación porque es peligrosísimo. Con respecto a Trump y el desprecio por el TEMEC, bueno, pues Trump también tiene un problema muy grave de carácter mental. Él está tratando, no hay que olvidar que esta irrelevancia que él menciona lo hace en Detroit, lo hace en las casas, por supuesto, de las grandes armadoras internacionales, en este caso norteamericanas, y lo hace, pues obviamente, para conciliar sus intereses con los de estas grandes armadoras. Sin embargo, hay algo que yo quisiera cuestionar, no me quiero comer el tiempo, pero el contrapeso de él y su discurso, pues son las grandes armadoras estadounidenses que quieren la continuidad del TEMEC y va a haber mucha presión para mantenerlo. Es lo menos que puede entender Trump, que con nadie queda bien porque lo que hace, lo hace a partir siempre de condiciones de falsedades, vamos, de verdades a medias, etcétera, etcétera. Yo no creo que Trump deba de seguir en el cargo. Efectivamente, tiene muchas condiciones que lo ubican como ya no como un mal presidente, como un presidente sin las condiciones para poder estar ahí, mi querido Vicente, Jaime y Paco. Fíjese, nada más por no dejar, a ver si Ceci ya tiene el video que le mandé, es de un medio que se llama Status Coup News, que está dando seguimiento a manifestaciones en cualquier, escuchen con sarcasmo lo que voy a decir, en cualquier dictadura del mundo, y ver cómo las dictaduras reprimen a los manifestantes. Pues resulta que mientras Estados Unidos va por el mundo protegiendo a los manifestantes ante dictaduras, reprime. En Estados Unidos se reprime a quienes levantan la voz. Eso volvió a ocurrir frente al edificio federal en Minneapolis, en Minnesota. No sé si Ceci tenga el video, pero es alucinante. No vamos a tomarnos mucho tiempo por cuestiones de derechos, pero yo quiero que vea la forma en la que dispersan a los peligrosos manifestantes que solo gritan. Muchos ni siquiera con pancarta en mano, solo gritan, solo están parados. Me hace pensar en los paisanos y paisanas que son arrestados por ICE con lujo de fuerza, cuando no ofrecen ni resistencia en los operativos. De ahí lo hemos visto una y otra vez. Y ahora lo que vemos en Minneapolis es peligrosísimo, porque esto se le sale de control a Donald Trump. Y a mí no me gusta usar el término guerra civil, pero algo que se le salga de control al gobierno de Estados Unidos y tendremos una papa caliente alucinante pues en nuestras manos, porque nos corresponde a todos hacerle frente a esto que está provocando. Escuchen bien lo que voy a decir. Está provocando el propio gobierno que encabeza Donald Trump al no permitirle o al tratar como criminales a quienes se manifiestan. ¿Cómo es posible que la gente no vea que el gobierno de Estados Unidos se solidariza con los manifestantes en Irán, por ejemplo, y bajo ese pretexto de que hay una dictadura de tinte religioso y que hay que apoyar a quienes se manifiestan, están dispuestos al bombardeo? ¿Cómo es que han ido contra la, entre comillas, dictadura en Venezuela? Porque los manifestantes están en las calles, porque María Corina Machado. Y así le responden a los manifestantes en Estados Unidos, como si fueran criminales. Solo unos segundos, Ceci, por favor. Oh, whoa! Shooting serious.
munitions at us. Whoa! Yep, I'm right behind you. That really just came out of the blue. No one was really doing anything here. Just think. Fuck you, pussy! Suck my dick! There is some serious tear gas already in the air. La pregunta es si estas actitudes del gobierno federal nos están acercando cada día más al autoritarismo. Yo digo que sí. Y cuando hacen referencias históricas, algunos historiadores, muchos piensan que están exagerando cuando hablan de la Alemania nazi. Yo pienso que no están exagerando. ¿Qué es esto? ¿Cómo conocíamos a Estados Unidos? El país de las libertades. Se burlaron muchos de la oposición cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que había que desmontar la Estatua de la Libertad y mandarla de regreso a Francia. Pero bueno, ahí se las dejo de tarea. Maestro Paco Cruz, también hay que mencionar que se les está cayendo el teatrito para comunicadores y para políticos en Michoacán con el caso de Carlos Manso. Por ahí hasta Cayo de Hacha, imagínate, le reclamó a Azucena Oresti, pues ¿dónde quedó aquellos señalamientos de que se había tratado de un asesinato de Estado? Se había tratado de un asesinato político, cuando hoy está desenmarañándose el caso y se está apuntando a una gran traición en el círculo cercano de Carlos Manso, el que fuera asesinado como presidente municipal de Uruapan. Ahora su hermano, que también es funcionario en el gobierno estatal, dice que tampoco conocía muy bien a este tal Samuel no sé qué, encargado de las relaciones públicas. Grecia Quiroz se lava las manos y dice, yo ni del movimiento del sombrero es, creo que era priista, y luego el Tafoya también dice Zafo. Pues ahora resulta que nadie conocía al que entregó información que llevó al asesinato de Carlos Manso. En fin, mi querido Paco, ahí van quedando los temas. Vicente, Jaime, Norman, rapidísimo, no, mira, ya se les cayó el teatro hace mucho, ¿sí? A Grecia, ayer te decía, la deben investigar, lo mismo que a Carlos Bautista Tafoya. Sí, ya se les cayó el teatro, pero mira, es interesante, rapidísimo, de a minuto. Dices, está entrando Estados Unidos a un gobierno autoritario. No, ya es un gobierno autoritario. Es un régimen que es una dictadura que concentra el poder en una persona, no en un grupo, en una persona. Y yo no encuentro diferencias entre Hitler, entre Franco, entre Santa Anna, entre Pinochet y Donald Trump. No las encuentro, por más que las busque, son exactamente lo mismo, y estas imágenes que pasaste son una muestra de lo que es Estados Unidos en este momento, represión abierta. Y luego lo otro, mira, Norman y Jaime trataron el contenido de la entrevista con Eduardo Verástegui Córdoba. Yo lo voy a tratar de otra forma rapidísimo. Censurar a personajes de la extrema derecha como Eduardo Verástegui Córdoba y cualquier otro que le pongas ahí, cerrarles la puerta de los canales, por ejemplo, 11, 14 del Estado mexicano, no va a hacer que desaparezcan estos personajes como por arte de magia. Al contrario, los van a hacer más visibles por un lado, pero por otro, van a ponernos a quienes apoyamos el cambio en este país a la altura de Gustavo Díaz Ordaz, de Luis Echeverría Álvarez, de José López Portillo, de Carlos Salinas de Gortari. Invisibilizar a la oposición no significa que no exista. Hubo millones y tenemos que reconocer lo que votaron por Xochitl Gálvez Ruiz, nos guste o no nos guste. Así que no la podemos invisibilizar. La presencia de estos personajes extremistas, religiosos, no la vamos a esconder. No debemos esconderla. ¿Por qué? Porque eso nos hicieron a nosotros. ¿Por qué se fue Jaime de este país? ¿Por qué me fui yo 15 años? Jaime se fue todavía mucho más por la censura. Y no podemos tener guías o acompañamientos para que nos digan qué debemos ver, qué no podemos ver. Somos adultos y algo le
le reconocemos al presidente López Obrador es habernos politizado. Nosotros tenemos que hacer visibles a estos personajes, nos gusten o no nos gusten, y los digo porque, mira, decían ahí en el chat en vivo, por ejemplo, Renegados en su tinta, te decía, si pasas en la entrevista de Verástegui, cambio de canal, no quiero vomitar. No nos pueden gustar, los podemos aborrecer, sabemos cómo piensan, pero eso no nos da derecho a esconderlos, porque entonces vamos a cometer el mismo error que cometieron el PRI y el PAN en tantas décadas de gobierno, Vicente, y mañana no los van a cobrar. Tenemos que darles voz y tenemos que saber quién eran, y no necesitamos decirle a la gente, te lo escondemos, porque mira, nosotros necesitamos acompañarte para decir quién es. No, hay que mostrarlos, hay que exhibirlos, hay que darles voz para decir, nosotros somos diferentes, y segundo, analizarlos, explicar lo que son, cómo son y hacia dónde podrían llevar este país. Y eso lo van a agradecer más las audiencias. No hablo solo de la televisión de Estado, Canal 11, Canal 14, hablo de todos, Vicente. Así que hay que darles voz para exhibirlos, para saber cómo son. Y ya que la gente decida, ¿por qué? Porque vamos a regresar a las etapas más negras del PRI y del PAN. Vicente, Norman y Jaime, yo ya saben, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y buenos días, Vicente. Un chascarrillo nada más para cerrar lo que está diciendo Paco. La gente está enojada conmigo porque no le pedí que cantara o bailara como lo hacía en su momento Eduardo Verástegui, cuando le enseñó Ricky Martin o el Cairo. Pero bueno, yo sé que a ustedes les gusta lo ventanesco, estilo Patti Chapoy y Pedrito Sola. Les ofrezco una disculpa a las personas que esperaban que pusiera a cantar a Eduardo Verástegui. Pero bueno, chascarrillo dije, aguanten. Mi querido Jaime, ¿con qué cierras tú? Bueno, yo cierro con 3 cosas. La primera, hoy hay que estar pendientes de la decisión de la Suprema Corte. Hoy es posible que le dé marcha atrás a los aranceles que le han hecho tanto daño, no solamente a Estados Unidos, sino al comercio internacional, México incluido. Es posible que hoy se emita un pronunciamiento que sea devastador para el presidente Donald Trump. 2, creo que lo que señalabas sobre lo que está ocurriendo en guerra civil en Estados Unidos, con signo de interrogación, yo digo que esa es la intención de Donald Trump. No es gratuito que esta guerra desatada sea contra un estado demócrata. Desde un principio Donald Trump le declaró la guerra a los estados demócratas, con gobernadores demócratas, con alcaldes demócratas. Se lanza contra los neoyorquinos, se lanza contra los angelinos. Esta es una guerra civil que busca desatar Donald Trump, y se va a poner aún más intenso de aquí a noviembre próximo. Y el último apunte, hay gente que he visto en el chat que me está diciendo que te regañé y que me pregunta que si me voy a ir de Sin Censura. No, yo no me quiero ir de Sin Censura, yo quiero muchísimo a Vicente. Y Vicente Admítelo, ya te está vas a ir a Typical TV con... Dale. Se va a ir con Alasraqui, Vicente. Mañana lo vamos a ver ahí, al lado de el saco de pus. No me voy a ir de Sin Censura, a menos que mi querido Vicente me saque a patadas. Jaimito, ¿cómo crees, hermano? Hemos aguantado las malas y las peores, y mi amistad y tu amistad está a prueba de balas. Así que, no, hombre, además esto es lo que hace sabroso Sin Censura, ¿no? Exacto. Es más, algún día seré suficientemente cosa para que me invite a su programa, Jaime Hernández, para no apto para cínicos. No se crean, hombre, por favor, igual que ayer, ya corriste al chapucero. Pues yo qué culpa tengo que el pinche chapucero se la pase viajando. Anda viajando el cabrón, pues que regrese cuando tenga que regresar. Ese fue el compromiso que hicimos. Oye, Vicente, yo me comprometo con Sin Censura, pero tengo que viajar, y cuando no pueda, no. Así. Y no tenemos que pelearnos. El maestro Jaime Hernández expresa su opinión, yo la respeto. Malo fuera que me estuviera mentando la madre o queriendo dar clases de periodismo precisamente Carlos Alarraqui o Javier Alatorre o Ciro Gómez Leiva. Pero por eso y más, porque sé de la honestidad y
Me dice Ceci que mañana regresa Nacho para que estén al pendiente. Es que le pido su respaldo a No Apto para Cínicos, 2 de la tarde. Apoya al maestro Jaime, al regañón del maestro Jaime Hernández. A las 2 de la tarde, No Apto para Cínicos, aquí en YouTube, en su canal, en donde hacen falta likes, en donde hacen falta suscripciones y en donde urge el respaldo económico, porque así estamos los medios independientes y alternativos, siempre esperando el respaldo de nuestras audiencias. Y ya lo sabe, el regañón del maestro Jaime Hernández a las 2 de la tarde, No Apto para... Con razón se revela hasta el perrito contigo y te empieza a ladrar, mi querido Jaime. Bueno, ya sabes que te quiero. Yo también. Y si no me dijeras mis verdades o lo que piensas, me encabronaría contigo. Tú lo sabes muy bien, Jaime. Tú lo sabes. Somos riatas que no se rompen. Te iba a pegar una albureador, pero es muy temprano. Soy mayor, Vicente, soy mayor. Mi querido Norman Pearl, en el encuentro de caballeros, espero que también la gente respalde todos los días de 7 a 9, el encuentro de caballeros, la mesa de caballeros, contigo, Norman, con Paco, con Jaime, de 7 a 9 en Norman Pearl TV. ¿Con qué cierras, querido Norman? Pues es una reflexión. Yo creo que el cártel Tepito se debe sentir traicionado, molesto con Sandra Cuevas. Porque Sandra Cuevas se acerca al verdugo del cártel Tepito, se acerca a García Harfuch y ahora habla maravillas de él. Yo creo que la incongruencia de Sandra Cuevas es incongruencia de muchísimos políticos, fundamentalmente del PRIAN. Pues bueno, ustedes saben que me encuentran como Norman F. Pearl, tanto en Twitter, en X, como en Facebook, y más tarde, con muchísimo gusto, tengo el placer de compartir el espacio con los maestros Jaime Hernández y Paco Cruz en de 7 a 9 de la noche con Norman Pearl. Basta con que busquen el canal Norman Pearl TV y ahí nos encontramos. Muchas gracias. Tengo una pregunta casi filosófica y existencial, Norman. Sí. ¿A ti también te regaña Jaime en las noches o nada más soy yo porque soy el chamaco del grupo? Me regaña menos porque soy mayor que él, pero lo acepto con gusto, por supuesto. Oigan, yo quiero además decirle a la gente que estoy muy agradecido y contento con la aportación, lo que hemos logrado ir construyendo a base de amistad y de convicción, ¿no? Con Norman, con Jaime, con Paco. Yo sé que la gente aprecia y también aprecia la pluralidad de las ideas, las diferentes ideas que tenemos. Ya ves cómo se ha confrontado incluso Paco a veces con César Gutiérrez Priego por el tema de Omar García Harfuch. ¡Qué chulada! Eso encuéntrenlo en otro lugar. Y la verdad quiero que la gente entienda de qué va esto. Si López Obrador nos politizó, pues ahora también es momento de ir madurando para poder escuchar la verdad de cada uno sin rasgarnos las vestiduras y sin piel delgadita. Qué bueno que Norman expresa sus opiniones abiertamente aquí, o de 7 a 9. Qué bueno que Jaime expresa sus opiniones aquí abiertamente, como lo hace No Apto para Cínicos a las 2 de la tarde. Con el maestro Paco Cruz, fíjense lo que voy a decir. Con quien no tengo relación, con Julio Astillero, por ejemplo. Qué bueno que el maestro Paco Cruz tiene un espacio con Julio Astillero. Así es como debe de ir uno por la vida. Bueno, esa es la idea que yo tengo de apertura, de democracia informativa, de no sé qué espera a veces la gente, pero espero que aprecien lo que hacemos y quería decírselos nuevamente públicamente. Querido Paco, te abrazo. Querido Jaime, gracias. Mi querido Norman, todo el respaldo, ya saben, y nos vemos en el encuentro de caballeros de 7 a 9 de la noche y a las 2 de la tarde con Jaime. Gracias. Caballeros, y a veces muy patán el Jaime, Vicente, porque es un regañón. Eso sí es cierto. Bueno, nos vemos, Vicente, gracias. Un abrazo a los tres. Sale, dice Vicente, graba.